Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me da gusto saludarles en esta oportunidad, agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad para compartir de su palabra y agradecerles a cada uno de ustedes por escuchar esta participación de la palabra de Dios. Quisiera llamarles e invitarles a leer una porción de la palabra de Dios. Y esta la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, de los versículos número 1 al número 5. Acompáñenme, por favor, en esta lectura. Estaremos orando después de leerla. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quisiera llamarle su atención a uno de los versículos, el versículo 3, que nuevamente leo. Y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Oremos, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad que nos das, Señor, de tomar tu palabra, Señor, para escudriñar de ella. Tu palabra dice que encontramos en ellas palabras de vida eterna, y nosotros lo creemos en esta ocasión. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que el Espíritu Santo nos da en cada oportunidad, Señor, que podamos tomarla con sinceridad, Señor, para buscar oportuno socorro, consuelo, esperanza. Háblanos, Señor, esta tarde. Háblanos, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues gracias por la oportunidad de compartir de Él y por tomar esta palabra en particular de una manera introductoria al tema. Tuvimos la oportunidad en días pasados de compartir el día de resurrección. Y llama mucho la atención lo que en este versículo 3 leemos. Cuando dice que Jesús, después de haber padecido, después de haber ido a la cruz, de haber sido crucificado y muerto y sepultado, para después de una manera poderosa, gloriosa, resucitar. Dice la Biblia, agrega, que aparece durante 40 días con pruebas indubitables para que no hubiera ninguna duda del suceso, del evento, y hablándoles acerca del reino de Dios. Era necesario mostrar por la veracidad de la resurrección, no solamente por el dicho que estaba escuchándose en esos días, de que había sido robado por los discípulos, de que los soldados se habían recibido cohecho para que esto fuera posible, y una serie de cosas, de doctrinas que ponían en duda
la resurrección de Jesucristo. Y si se aceptaba esa duda de la resurrección de Jesucristo, entonces se dudaba también de la encarnación de Jesús, porque se decía que una apariencia fantasmal era la que se estaba apareciendo como Cristo resucitado. Y era necesario entonces mostrar la veracidad del acontecimiento. Y ustedes saben, Jesús en más de una ocasión en esos 40 días se apareció físicamente y se mostró a sus discípulos. En un momento le dice a Tomás: aquí están mis manos horadadas, mis pies, mi costado, ven y tócalo. Y ante ese hecho, Tomás no tuvo otra expresión más que exclamar: oh Padre mío, Dios mío. Y en otros momentos Jesús, el Cristo resucitado, aparece y come con sus discípulos. Prepara inclusive comida para sus discípulos. Después entonces el evento sumamente importante, demostrar con pruebas indubitables, pero también hay otra cosa que se desprende muy importante también: hablar acerca o hablarles acerca del reino de Dios o reino de los cielos. Porque era necesario, no solamente por un lado presentarse esas pruebas indubitables de su resurrección, sino era importante porque el reino de los cielos es tan importante para la vida cristiana y para prepararnos para la vida eterna. El reino de los cielos, el reino de Dios o evangelio son sinónimos de un mismo asunto. Y son importantes, decíamos. ¿Por qué son importantes? La palabra de Dios dice en Mateo 13, 18 y 23: oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Es importante la enseñanza del reino de los cielos. Y Jesús insistió en esos 40 días, en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, habló sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, llamado después el Evangelio. Jesús había enseñado en Mateo 3:2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 6:33 mencionó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué importante entonces ocuparse, Jesús resucitado, y mostrar la veracidad del evento de la resurrección, pero también seguir insistiendo sobre el reino de los cielos, el reino de Dios o el Evangelio. Es necesario escudriñar las Escrituras. Es necesario adentrarnos en esos momentos en que las mujeres, los caminantes de Emaús, la reunión íntima donde está Tomás, donde no está Tomás, donde cuestiona cuando los discípulos le hablan de la manifestación del Cristo resucitado ante ellos, Tomás dudando y cuestionando y diciendo que él necesita ver para en la siguiente oportunidad Jesús aparecer y mostrarse con las señales, las heridas. Es necesario entonces
que nosotros nos demos la oportunidad para adentrarnos en esas ocasiones, en esos momentos especiales. Y en esta ocasión queremos tomar una en particular, la que narra el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. El momento cuando después de ese capítulo 24, que las mujeres habían recibido el testimonio del ángel, que el que ellas buscaban en la tumba no estaba, porque el sepultado no estaba, porque había resucitado. Y luego los discípulos, algunos discípulos fueron a la tumba, encontraron los lienzos a un lado y se maravillaron de que había resucitado. Pero de acuerdo al Evangelio de San Juan, en la óptica de San Lucas, en la óptica de San Lucas, Jesús aparece en primera oportunidad a los caminantes de Emaús. Y conocemos la historia. Dos de ellos, Cleofas, uno de ellos, caminaron de Jerusalén a Emaús, 60 estadios de distancia, algo así como 10 kilómetros de distancia. E iban muy impactados por los acontecimientos de esos días. Jesús había muerto y para ellos una serie de emociones y sentimientos y contradicciones llenaban su corazón. Y ellos hablaban de ello cuando caminaban. Discutían, dice la palabra de Dios. Pero dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Hay momentos en la vida de las personas cuando las noticias negativas llegan e impactan, debilitan, llenan de desesperanza. La incertidumbre del futuro pega de una manera fuerte en el ánimo de las personas. Esta era la situación que vivían los caminantes a Emaús. Esta era la incertidumbre y esta era la tristeza que llenaba su corazón. Pero ese caminante en el camino, el divino caminante, el divino compañero del camino, les acompañó, les hizo compañía, les comenzó a preguntar, como buscando que ellos abrieran su corazón, no solamente de información, sino del sentir, de lo que su corazón tenía. Lo que su corazón tenía era desesperanza y era tristeza. Pero cuando un corazón está así, qué importante es que Dios, que Jesús y que su palabra vengan a traer esa esperanza en la vida de las personas. Y cuando Jesús comenzó a decirles, la Escritura lo señalaba, los profetas lo decían, y les dijo: oh incrédulos, que se resisten a creer la Escritura. Oh incrédulos, que se resisten a lo que las mujeres han dado testimonio de que le vieron en una tumba vacía, que estaba una tumba vacía,
y que inclusive se le reveló a una de ellas. Y siguió hablando, y siguió consolando. Y cuando Jesús comienza a consolarles, ellos ya no querían que se fuera el Consolador. Ellos lo que querían era que se quedara con ellos, que caminara con ellos. Y se atrevieron a invitarlo a que se quedara esa noche con ellos. Y cuando Jesús se queda, cuando Jesús convive con ellos, cuando Jesús toma el pan, lo parte y ora, aquella revelación de Jesús se dio de una manera gloriosa. Y ellos, volviendo en sí, se decía uno a otro, no ardía nuestro corazón cuando nos señalaba las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando partió el pan, cuando oró. No ardía nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que en ese momento ellos no se quedaron ahí en Emaús. Otra vez regresaron, caminaron los 10 kilómetros hacia atrás ahora a Jerusalén y encontraron a los discípulos. Les dijeron lo que el maestro les había dicho, la experiencia que ellos habían tenido con él. Y dice en el versículo 34, en el 33, y volviéndose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Hoy vivimos tiempos parecidos a estos. Hoy vivimos momentos en donde una noticia y otra comienzan a traer desesperanza al corazón de las personas. Nuestro estado, estos días, nuestra nación ha entrado a una fase 3 de la pandemia del coronavirus. Nuestro estado, Nuevo León, en esta semana, después de llevar un crecimiento mensurado en el número de personas contagiadas, el jueves, después de tener un día antes 30 personas contagiadas, el jueves fueron 165 para sumar 496 y 8 personas fallecidas. Cuando la realidad te impacta de esa manera, como a los caminantes de Emaús, viene la desesperanza. Pero cuando viene la desesperanza, el caminante de Emaús, el divino compañero del camino que apareció a los caminantes a Emaús, aparece en nuestras vidas y nos hace recordar o nos enseña, nos revela la Escritura y nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y cuando podemos invitar a ese compañero del camino que es Jesús, va a venir, nos va a consolar, nos va a dar esperanza y va a hacer arder nuestro corazón. Es un tiempo difícil, un tiempo en donde pareciera reinar la desesperanza, pero hay una buena noticia. Jesús se ocupó esos 40 días de marcar, de insistir, de mostrar una vez más a sus discípulos acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio. Y estos días, este día, Dios muestra para ti y para mí la esperanza del Evangelio. La Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
Jesús quería hacer 3 cosas, cuando menos 3 cosas, en la vida de los caminantes a Emaús. Y son las mismas 3 cosas que quiere hacer en tu vida y en la mía. Una de ellas es, Jesús quería, el Cristo resucitado, quería afirmar el corazón de los caminantes en Emaús. Quería mostrarles que la palabra de Dios es suficiente, que su esperanza, su poder es suficiente para guardar nuestro depósito hasta aquel día, como decía Job. Quería y quiere afirmar nuestro corazón ante la incertidumbre y ante los temores, en la certeza de su palabra, de la palabra de Dios, en la certeza de lo real que es Dios, de lo real que es Jesús y su resurrección. Él quiere mostrar ese poder, el poder de la resurrección que actúa en nosotros. Primero, entonces, Él desea afirmar nuestros corazones. Como a los caminantes en Emaús, Él desea ofrecer su compañerismo y comunión. Él se acercó a ellos. Él sabía lo que ellos necesitaban, como sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él se ofreció para ofrecerles compañerismo, para caminar con ellos y para ofrecerles su comunión. Jesús dijo, yo no los dejaré solos, yo enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Él les acompañará para afirmar nuestros corazones, para ofrecer compañerismo y finalmente para confirmar un llamado. Porque las últimas instrucciones que dio el Cristo resucitado fue que recibiréis poder, que no se fueran de Jerusalén y que fueran con una instrucción muy clara a todas las naciones, desde Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Que fueran a todas las naciones, que Él nos daría ese poder para ser sus testigos eficaces. Que llevaríamos el Evangelio en el poder de su Espíritu Santo, pero también preparando nuestros corazones, amados, como el ángel dijo, no se sorprendan de que este Jesús es tomado al cielo, mas le verán volver. En otras condiciones vendrá su segunda venida. Con otros ministerios, ya no vendrá a ofrecer, Él vendrá a juzgar. Pero qué bueno que estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Qué bueno que estamos en el tiempo en donde podemos tomar esa promesa de Dios, esa oferta de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La enseñanza de los caminantes a Emaús es un mensaje de fortaleza para los creyentes. Pero es un mensaje también de oportunidad para aquel que no le conoce. A nosotros los creyentes, para tener fe, para ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para recordarnos la palabra de Dios, para afirmar nuestra fe en estos tiempos difíciles. Pero aquel que no le conoce, es el tiempo de oportunidad. Es el tiempo de recibir al compañero del camino que está a la puerta, primero llamándote, diciéndote, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo te invito, amigo, amiga, que me escuchas, que recibas a ese Salvador, que recibas a ese que consuela, que da esperanza, que da fuerzas para resistir esta pandemia, para ser guardado en esta pandemia, pero también aquel que puede salvar tu vida. Yo te invito a que tú en esta hora entregues tu corazón, que le digas, Señor, yo te necesito.
Yo me identifico con esos caminantes rumbo a Emaús, en la desesperanza, en la angustia, en la tristeza. Oh Señor, pero si es cierto lo que dice tu palabra, yo te invito a que me consueles. Yo te pido que me des esa esperanza, esas fuerzas para resistir. Pero principalmente yo te invito a que vengas a mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo los confieso a ti. Yo sé que Jesucristo murió en la cruz por mí, para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. En esta hora, yo abro mi corazón para que tú vengas, perdones mi pecado y me des vida eterna. Dile esas palabras, ora de esa manera como te estoy recomendando. Y amado hermano creyente en Cristo, el divino compañero está con nosotros. Él nos viene a fortalecer. Él viene a levantarnos en este tiempo, a quitar nuestra tristeza, a convertirla en gozo. Pero Él viene también para prepararnos para su segunda venida. Él viene también para recordarnos que toda potestad les da en el cielo y en la tierra, y por tanto vayamos después de superar esta crisis. Vayamos con urgencia a otros, bautizándolos, enseñándoles, porque tú vendrás, Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú siempre estás atento a cada situación, a cada necesidad. Y mira ahora, Señor, esta gran necesidad no es de unos cuantos, ni de unos cientos, sino son millones en todo el mundo, Señor, que estamos abrumados, angustiados, tristes. Pero hoy te pedimos, Señor, que vengas con la realidad de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, de tus fuerzas. Gracias, Señor, gracias. Hoy te invitamos como nuestro compañero del camino, para que afirmes nuestro corazón, para que sigas como fiel compañero en nuestras vidas, para que nos levantes para compartir de ti a toda criatura, pero también para que nos prepares para tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Agradezco mucho su atención y su invitación, iglesia, a compartir de la palabra de Dios en este tiempo. Gracias, gracias. Hay poder en Jesús, hay esperanza, hay bendición en el Señor. Cobremos fuerzas en Él. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Gracias, amados. Dios los bendiga. Sigamos buscando de Dios. Sigamos orando por nosotros y por las personas necesitadas. Sigamos orando y estemos confiados. Dios está con nosotros. Sigamos compartiendo la esperanza que es Cristo en el corazón de las personas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios les guarde. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipando toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi
sol fatigará. Y si en el mar las olas amenazan, tú sobre ella majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y con ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.